Que la bendición de Dios sea con cada uno de nuestros auditores. Tendremos una jornada de mucha bendición al estudiar las páginas de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión quiero hablar acerca del propósito divino para los filipenses. Y me permito leer en el capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El libro de Filipenses nos presenta al creyente gozoso. El tema central de esta carta es el gozo. Y es una verdadera paradoja, porque Pablo está prisionero por causa del Evangelio. Sin embargo, el tema de su carta es el gozo. La palabra gozo se repite en varias ocasiones. Es el secreto de una vida realizada. Y aunque él escribe desde una prisión, irradia la bendición de la vida cristiana. Es un libro inspirador y que nos desafía a la acción de andar con Cristo. Fue una iglesia fundada por el Espíritu Santo, pero también bajo circunstancias difíciles. Filipos se convertiría en el escenario del nacimiento del cristianismo en Europa como resultado del ministerio del apóstol San Pablo. Ahora, cada vez que Pablo piensa en los filipenses, tiene un corazón agradecido. Nótese lo que dice las primeras palabras leídas. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué saludable sería si alguien, o hablando en plural, que otros se acuerden de nosotros y se llenen de gratitud. Pablo tenía esa experiencia. Pablo reconoce que hay problemas y le solicita que corrijan toda senda equivocada, porque en cada congregación, por saludable que sean y por los momentos buenos que puedan vivir, siempre hay circunstancias difíciles y adversas. Entonces el apóstol San Pablo escribe y anima a los hermanos que corrijan sus relaciones interpersonales, que se enfoquen en la solución, que no se paralicen en el negativismo. Y al actuar de esa manera, el apóstol Pablo nos ayuda a nosotros como pastores. Ayuda de igual manera a los creyentes en Cristo a manejar con sabiduría las relaciones interpersonales de nuestras congregaciones. Cada rebaño tiene sus conflictos y la presión que recibe el pastor no es sencilla, pues siempre el diablo va a procurar desanimar a quien está por cabeza, quien está liderando. Entonces el ataque y todos los misiles del infierno serán dirigidos a aquel que ha sido puesto por autoridad espiritual para dirigir el rebaño. Entonces el ejemplo de Pablo nos ayuda a reconocer los momentos difíciles, pero también nos ayuda con una fe viva a vencer la adversidad. La gratitud a Dios es la actitud correcta del corazón humano. Un hombre y una mujer que ha sido perdonado, redimido y bendecido, desarrolla una actitud correcta frente a sus semejantes y cultiva la gratitud, el agradecimiento que expresa el apóstol Pablo por los hermanos. Esta gratitud a nuestro Creador, a nuestro Salvador, está enfatizada en muchos pasajes de la Escritura. Y en igual manera la gratitud que podemos tener por otras personas que han sido una bendición en un momento de la vida cristiana. Entonces Pablo tenía un sentimiento de gratitud hacia los hermanos de Filipo. La gratitud ennoblece nuestro carácter y ayuda a percibir las bendiciones de Dios con mayor facilidad. Pero no solamente el apóstol Pablo habla de la gratitud, sino en igual manera menciona la oración, la intercesión por los filipenses. No era un motivo de tristeza, sino de gozo.
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Sin duda el apóstol al orar lo hacía con gozo, y eso es el resultado de la satisfacción de ver el desarrollo espiritual de los hermanos. Entonces, esta cosa interesante que menciona el gozo por la comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, uno como pastor tiene una profunda satisfacción cuando ha visto la gracia de Dios operar en un hijo, en una hija de Dios, desde el momento que encuentra a su Salvador y comienza a avanzar en la senda del Evangelio, y pasan los años y uno puede observar la estabilidad espiritual, el desarrollo espiritual. Eso uno se goza tremendamente. La comunión de estos hermanos no fue teórica ni superficial, sino concreta, que se reflejaba con ofrendas hacia el apóstol San Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo agradece mucho a esta iglesia, que siempre empatizó con las necesidades del ministerio. Entonces, una de las satisfacciones en el reino de Dios es depender de Él y gozarnos con su provisión fiel. Y en este sentido aprendemos a valorar las acciones del amor del pueblo de Dios, principalmente cuando el ministro de Dios ha sido un hombre de fe, un hombre que ha soportado los diversos procesos por los cuales ha servido a su Señor y a su semejante, y ha visto la mano de Dios, ha visto la provisión sobrenatural. La experiencia del apóstol lo mantiene recordando sin duda alguna los comienzos de la obra. La verdad que cuando uno echa una mirada retrospectiva y comienza a recordar los diversos eventos de su vida ministerial, en el cual la acción y la obra del Espíritu Santo fue manifestada de diversas maneras. Y pienso en el apóstol Pablo, cuando fue a la ribera del río, encontró un grupo de mujeres reunidas en oración, y Pablo compartió con ellas el Evangelio de Jesucristo. Lidia, una verdadera vendedora de púrpura, era una mujer influyente, con buenas relaciones, económicamente independiente y con bastante estabilidad. Cuando se convirtió esta mujer al cristianismo, toda su familia se bautizó con ella, lo que constituye un ejemplo de su liderazgo. Su posición le permitía ofrecer a Pablo hospitalidad en su casa, y desde esta casa desarrollaba su ministerio de predicar y enseñar el Evangelio. ¡Qué bendición cuando tenemos hermanos llenos de gratitud, generosos y dispuestos a dejarse usar por el Señor! Muchos hermanos, uno recuerda que fueron rescatados de su vana manera de vivir, y luego con Cristo han desarrollado una estabilidad económica, han puesto en las manos del Señor sus propios talentos naturales y los dones que el Espíritu Santo imparte a la vida del Hijo de Dios. Se convierten en herramientas eficaces en el reino de Dios. Y Pablo tuvo esta experiencia con Lidia, que fue para él una tremenda bendición. Y después de esta experiencia se encuentra con una joven endemoniada que iba tras él. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, verso 17, dice la Escritura: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y Pablo declaró la palabra de autoridad y echó al espíritu inmundo, ese espíritu de adivinación. Nótese que esta mujer, bajo el gobierno de un espíritu de adivinación, dijo una verdad: son siervos del Dios Altísimo.
Pero operó a través de esta mujer un espíritu de engaño, un espíritu de adivinación, y Pablo, con la autoridad de Dios, liberó a esta mujer. Y la mujer perdió la facultad de adivinar, perdió su valor comercial. Su amo hizo que Pablo y Silas sean azotados y encarcelados. Pero ese pasaje es tremendamente inspirador, porque dice la Biblia que a medianoche estaban orando y cantando himnos, y Dios le respondió enviando un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Con esta manifestación del poder de Dios, el carcelero vino a Cristo, porque el pasaje bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25 en adelante, dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor. Volvamos al capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios obrando en su pueblo. Dios comienza la obra en todo aquel que viene a Él. Dios es el que inicia y termina la obra. El propósito de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ser persuadido es el resultado de un fundamento seguro. Y esto es el fundamento que nos proporciona las promesas de Dios. El que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el trabajo de Dios, en la vida del creyente, nos quebranta, nos derrite, nos aplasta, nos desmenuza. Eso es lo que hace Dios con el ser humano. Porque esta obra nos hará cada vez más semejante a Cristo. Entonces Dios comienza a podar, comienza a trabajar en el corazón, en todas las áreas de la vida del creyente. La disciplina de Dios en nosotros no termina hasta que su obra esté completada. Hasta el día de Jesucristo, lo menciona el apóstol San Pablo. Nos da a entender que hay desarrollo para la vida del creyente aún después de la muerte. Siempre Dios trabajando en la vida del ser humano. Dice el versículo 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Bendito sea Dios. Es como si Dios estuviera amándolos a través de Pablo. Es un amor sobrenatural. Estos nobles sentimientos, obra de Dios, amaban el Evangelio y demostraban su amor. Se preocupaban también por la defensa del Evangelio. Su propósito era hacer la voluntad del Padre. La fe sin obra es muerta. Así lo dice la Escritura en las palabras de Santiago el apóstol. Una fe que no cambia al hombre es una fe muerta. Por eso que Dios nos ayude y que la gracia de Dios opere en nuestras vidas. Paz y bendición a todos nuestros hermanos auditores.